Bien, bueno, mis dos novelas referidas a este territorio, Crónica de las Arenas y Los Almajos, son, digamos, que un intento de ficcionalizar dos tesis doctorales. La tesis de mi hermana Águeda Villa, y la tesis de Juan Ojeda. A partir de estas dos tesis, de las que tuve noticia hace 15, 20, 30 años, no sé cuánto, empecé a elaborar, o intentar elaborar unas historias que digamos, que contaran estos cuentos que aquí sucedieron a lo largo de un tiempo y pudieran llegar a la gente de otra manera, O sea, es una forma de prolongar el efecto quizá de las tesis, ¿no? o de popularizar, ¿no? Así que la primera de estas novelas, que es Crónica de las Arenas, una novela que tiene ya muchos años, 15 o 20, es un intento de explicar cuál fue el proceso de colonización a partir del año 40. En el año 40 nace el Patrimonio Forestal del Estado y se empieza a trabajar a partir del mar. En el mar está la quinta división, está parando las dunas del litoral, y paulatinamente se fue conquistando territorio, fueron naciendo poblados, hasta que se llegó aquí, a este punto, que es Los Cabezudos, que digamos es la metrópolis de la zona, ¿no? Aquí, como vemos aquí detrás, ¿no? Vemos la iglesia, una iglesia importante para un lugar como este, vemos la casa del ingeniero jefe, que era el que dirigía todas las plantaciones, y a partir de unos personajes algunos que tienen relación con personajes reales que vivieron aquí y otros de pura invención, intento explicar cómo fue en este proceso, cómo se colonizan este territorio, un territorio pobre, un territorio marginal, un territorio que prácticamente no había tenido sentido a lo largo de su historia, había tenido unos sentidos muy oscuros, muy dudosos. Llega un momento en que, digamos, se civilizan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta es la pretensión de mi novela, de esta primera novela, ¿no? El intento de explicar el proceso de colonización de unas tierras baldías, de unas tierras pobres, que por fin parecen que encuentran una forma de pasar a la historia, que es, en fin, una forma bastante cuestionable, que es la plantación de eucalipto, que a poco tiempo, a los pocos años, perdieron prestigio y desaparecieron. Esta primera novela de Juan Villa, Crónica de las Arenas, en la que bautiza a Cabezudo como el Majadal, se inicia aproximadamente así. A lo largo de varios miles de años, el poblamiento de la zona ha sido discontinuo, débil y disperso. Fue siempre una suerte de más allá, lo que quedaba después de las columnas de Hércules, el remate cenagoso de lo conocido, por donde la tierra se resplandece igual que un espárrago por su extremo tierno, anunciando su consumación, la fin del mundo. Un poco más tarde, ya Juan describe todas las acciones del patrimonio forestal del Estado, iniciando asimismo esa descripción. Y hasta allí había llegado el conspicuo ingeniero de monte, mirando al tendido, las piernas abiertas y bien asentados los pies, los brazos hacia abajo, rectos y paralelos, las manos asiendo con fuerza la fusta cruzada a la altura de la pelvis, la imaginación al viento, coronando la altanera duna del Asperillo al pie de un enebro, unos pasos adelante del achaparrado Bernabé, la Jaquita y los Regalgos, como un grupo escultórico que conmemorara las gestas asiáticas de Richard Barton o las africanas de Loren de Arabia, el indómito explorador, el indígena, el corcel y los lebreles. Y para terminar, Juan Villa reconoce así el final de este proceso. Revuelto con toda esta faramalla, habría de llegar a nuestro suelo el espíritu ecologista, aunque a pesar de ello pasará aún mucho tiempo para certificar la muerte del patrimonio forestal, eso sí, en su cama, a la usanza de la época. Entrando los 70 y en un giro muy políticamente correcto avant la lettre, se consumó la quiebra. El fuerte y alcanforado término patrimonio forestal fue sustituido por instituto, al que se añadió la coletilla de tiernos aires nórdicos para la conservación de la naturaleza. Icona, toda una declaración de principios. La otra novela, Los Almajos, puede funcionar como un complemento de esta primera. En Los Almajos es una novela en la que participan los mismos personajes de la novela anterior,
con algún añadido, y viene a contar la historia de una manera más, digamos, más dramática, ¿no? Más impactante. Es una novela corta, es una novela, por tanto, que pretende un impacto mayor, un impacto más inmediato, y ya más que hablar de este proceso histórico de colonización, habla de la idiosincrasia de los personajes que se asentaron aquí, ¿no? Y del mundo, el perfil de los seres que vivían y que habitaban este lugar, ¿no? Este poblado. Concretamente, esta novela se desarrolla toda absolutamente aquí, ahí, en este bar que ven, ahí que ponen bar, que era la cantina. Es una partida de cartas de 4 individuos. A partir de una serie de flashbacks voy explicando la vida de los 4, y a partir de la vida de estos 4 quiero representar qué tipo de gente fue apareciendo, fueron apareciendo por estos lugares, se fueron asentando, y cómo se desarrolló la vida de esta gente, ¿no? Respecto de esta segunda novela corta de Juan Villa, Los Almajos, se puede resumir con la siguiente frase: definitivamente la guerra la han ganado muy pocos. España se ha convertido en un purgatorio en el que se expían unos pecados de los que se ignora su origen cierto, en un penal del que se desconoce la salida. Todos intentan acomodarse, pero uno, Fabián, entiende de pronto que esa salida le está vedada, que la suya es otra. Los Almajos es una novela tan breve como intensa, tan descarnada como perturbadora. Entonces, en definitiva, y como decía al principio, mis 2 novelas es un intento de llevar a un público más amplio, de popularizar 2 tesis doctorales, gente que trabajó sobre este lugar desde el punto de vista de la geografía, básicamente, y que, bueno, se quedó encerrado, digamos, que en unos ámbitos más estrechos, y que yo tuve la suerte, por amistad y por hermano, de acceder a esta información, y de ahí nació mi novela, nacieron mis 2 novelas, ¿no? Para completar las miradas creativas, vamos a hablar un poco de la pintura, por ejemplo, ¿no? Que, como se ha dicho ya anteriormente, también es lo mismo, hay una especie de vacío pictórico de toda esta zona. Realmente alguna gente que han pintado algunas cosas, pero más bien relacionadas con las vistas de los pinares desde el acantilado. Pero desde el interior, que es lo que nosotros nos interesaba hoy, desde este vacío, hay muy poco hecho. Entonces, Adolfo Piche, que es un pintor que estuvo aquí un tiempo, pintó algunas de los eucaliptos, tiene algunos cuadros. Jorge Camacho, pintor cubano que estuvo viviendo en Almonte un tiempo, también tiene algún cuadro. Después está el cuadro de Diego Luis Ramírez, que es un pintor local, que el cuadro se hizo con una intención didáctica, pero no deja de tener una gran fuerza artística, se puede ver en el museo. Y lo que formaba parte de un proyecto de recreación de lo que era la vida tradicional aquí, con lo cual hay una recreación del paisaje en general, de todo lo que eran estos baldíos, y los pintores que han llegado ahora, más recientemente, pues son Carmen Andreu y Daniel Bilbao, 2 pintores que han llegado y están descubriendo esto para la pintura, y especialmente para la pintura del paisaje. Y la verdad es que no se lo esperaban, algunos de ellos conocían mucho toda la zona, pero no habían venido nunca a esta parte, y lo están descubriendo como unos lugares muy especiales y muy originales. Luego, desde el punto de vista de la fotografía, está pasando un poco lo mismo. Toda esa serie de grandes fotógrafos que conocemos, ¿no?, documentales que se han hecho de fotografías sobre Doñana, tampoco esta zona ha participado de ese tipo de expresiones artísticas, y sin embargo ahora lo que sí se está haciendo es una mirada que están también redescubriéndola los propios locales, pintores o bien de este pueblo, de los pueblos de alrededor, del condado. Hay un par de asociaciones y alguna gente que lo hace por libre, que está generando un discurso propio, que a mí me resulta especialmente interesante, ¿no?, porque es muy raro que en un sitio
precisamente sean las propias gente del lugar la que genere finalmente un discurso artístico que en general tiene que ver con Doñana, porque esto es Doñana, pero de la parte que más vinculado a la zona de los pueblos estos de Huelva, ¿no? Entonces son imágenes muy interesantes y que además tienen mucha variedad, ¿no? Por otra parte, también habría que destacar algunas otras cosas que se han escrito que tienen más que ver con una recreación de lo que era la vida aquí. Por ejemplo, un señor de Mazagón que recrea en un libro que ha escrito, más bien son una especie de cuento, de episodio, que va contando cómo era su vida en esta parte antigua, pero también más vinculado a la vida mirando al mar, a la vida que se genera en el acantilado y vinculado a la pesca. O Galán, que ha escrito un libro que publicó el año pasado, que vive en el Acebrón y ha trabajado concretamente sobre el edificio y ha escrito un libro muy atractivo sobre algunos aspectos desconocidos del lugar, ¿no? de ese palacio. Por otro lado, también está la cuestión del cine. Aquí verdaderamente ha habido poca mirada cinematográfica, hay varias películas que se han hecho, pero como vuelvo a decir, siempre se vinculan más a la parte que tiene que ver con el acantilado y con la relación con el mar, ¿no? De esas películas yo destacaría una que es Pasión en el mar. Hay películas, por ejemplo, lo de Los pájaros van a morir a París o Montoyas y Taranto, en los que sirve de escenario, pero hay otra que es Pasión en el mar, que es una película de los años 60, creo recordar, que lo que de alguna manera recoge es el tipo de vida que todavía se hacía ahí y explica muy bien, aunque solamente se relacione con las Ávegas, toda la relación con el norte de África que tenía esta zona, el contrabando, la dureza de la vida, porque lo que yo creo que recoge muy bien y relaciona muy bien entre las miradas artísticas, ¿no? Esas expresiones artísticas con esto, es que el medio físico es duro, es sorpresivo y así son también, es periférico y así son también las vidas que se generan aquí y por tanto pues esa relación entre el medio físico y la sociedad genera un relato que es muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que esto de alguna manera es todavía un sitio orgánico donde la vida fluye y depende mucho y hay todavía una interrelación, o había hasta hace poco una relación directa entre lo que tu medio, tu naturaleza te ofrece y tú como sociedad y como individuo puedes aquí trabajar. Lo que sí me gustaría destacar, aunque quizás se hable en otro momento, son los documentales. Hay varios documentales que se hacen durante la etapa del patrimonio forestal, que son unos documentales que hacen para propagandísticos, de alguna manera, pues para explicar cómo está siendo toda esta transformación y que dan una imagen grandilocuente y muy clara de lo que se pretende aquí en ese momento. En el sur de España, entre Huelva y el Guadalquivir, que hace 15 años era un desierto, sin pobladores ni vías de comunicación, sin más vida ni más producción que unas pocas reses de caza mayor. Hoy, en esta zona, se han hecho carreteras, se han establecido varios poblados y se han cubierto de árboles cerca de 40.000 hectáreas. El desierto cercano a Palos de Moguer ha sido vencido.
En esta iglesia de Palos de Moguer oyó misa Colón antes de salir a vencer no un desierto, sino medio mundo. De este pozo tomó el agua dulce que, transportada sobre el amargo mar, hizo brotar la civilización de un continente, como hoy hace dar fruto a este trigal. Y en el monasterio de la Rábida, cercano también, encontró apoyo, consejo y la fuerza espiritual necesaria para vencer en su colosal empresa de cristianizar un continente. Y fue por este caño donde hay un monumento conmemorativo, por donde salieron de España las 3 carabelas que cambiaron el rumbo de la historia. Y a pocos kilómetros está la zona antes desierto que ha sido preciso ante todo defender contra la invasión de las arenas de una playa de 60 kilómetros de largo. La arena seca, empujada por el viento, se deposita en el suelo y forma dunas, y la parte superior de la duna es transportada más adentro cuando el viento arrecia. La defensa es aumentar la pendiente, cosa que se consigue con un coronamiento de matorral seco. Cuando la pendiente es bastante fuerte, la arena no puede trepar y la duna queda dominada, fija, sin dañar a la zona. Muchas hectáreas que hasta hace pocos años eran un arenal están hoy protegidas por esta defensa del litoral. En ellas crecen hoy matorrales como protección adicional y muchos millares de pinos que no tardarán en formar un verdadero bosque. Pero también hay que dominar dunas muchísimo mayores, quizá las segundas del mundo. La primera operación para esta lucha es enterrar un madero para que actúe de ancla. En esta operación se pusieron ante la cámara los guardas forestales con sus uniformes de tipo militar, cuya misión es solamente proteger a los árboles. Al ancla se engancha una cuerda que pasa por debajo de los matorrales secos que trae un camión. Y esos matorrales irán a un destino que ellos no esperaban. Por de pronto, un paseíto en burro y cuesta arriba. El camino es de arena voladora, sin sujeción para carros ni tractores, pero los borriquillos se agarran bien y no tienen cojinetes que la arena pueda destruir. Y estas verdaderas montañas de arena se cubren poco a poco con la leña muerta que subieron los borriquillos. Esta leña tiene por misión crear resguardos sin viento en los que la arena no corra y no mate los pinitos recién nacidos como los mataría en esta tormenta. Bajo la protección del ramón germinan los piñones y se desarrollan perfectamente los pinitos que no tardarán en protegerse ellos mismos con su propia corteza. Y así, en estas dunas gigantescas, se dibuja clara la zona ya sembrada con piñones. Por aquí ya hay pinitos de un palmo, pero donde se empezó la siembra, los hay ya muy respetables, estudiando para hacerse bosque. Y en la zona que ellos defienden, hay ya arbolitos que piden un aclarado del matorral y una poda. Y estos jóvenes les están dando gusto. Cuando no tienen que repartirse el suelo con jara y lentisco, crecen rápidamente. Y cuando llegan sus raíces a tierra húmeda, dan estirones de más de 1 metro al año. Y así hay ya muchos miles de hectáreas cubiertas de pinos, los cuales empiezan a producir piñones. Producirán también madera más adelante. Y más importante aún, convertirán el arenal en tierra de mejor clase, porque un pinar es un terreno
cubierto por las copas de los pinos, y de estas copas cae sobre el suelo una verdadera lluvia de agujas de los pinos y de ramas secas que se incorporarán al suelo y lo harán fértil. Además de sembrar piñones, se plantan millones de eucaliptus que empiezan su vida en estos viveros. Luego se trasplantan al campo, donde se les cultiva como a una cosecha de cereales. No tardaron en cubrirse de árboles muchos miles de hectáreas que ya producen madera. Las primeras parcelas plantadas tienen hoy un importante aspecto, con troncos que pide el mercado y con una capa sobre el suelo de hojas muertas y cortezas de los árboles que abonan la tierra que fue arenada. También se han hecho plantaciones de guayule, planta mexicana que produce caucho a precio más elevado que la hevea, pero lo produce, el aspecto que tienen recuerda al tomillo. En California hay grandes plantaciones por si una guerra impidiese adquirir caucho. Con esta herramienta se arranca muy fácilmente y sin perder tiempo. La planta se muele para extraer el caucho. Debe molerse la planta recién arrancada, pero esta instalación es solamente un laboratorio experimental. Una vez molida, se le da un buen baño de vapor. Y después se tritura bien en húmedo en molino de bolas, del cual se saca para separar el caucho. El resultado de la trituración se vuelca en un tanque de decantación en el que no tarda en flotar el caucho, al que solo falta quitarle las resinas. La producción de esta zona, que fue desierto, exige ya carreteras para salir a los mercados, y las carreteras se han hecho y se siguen haciendo. Y exige personal, para el que se habilitaron al principio chozas, que la mayor parte de sus dueñas rodearon de jardín, empleando como macetas cualquier recipiente en que cupiese un poco de tierra. Muchas de estas chozas han desaparecido ya. Esta es la casa de un guarda, y la choza que ocupaba antes se la ve al fondo. Se han construido pueblos nuevos y se construyen mayor número de ellos. Y sus moradores tienen ya a su alcance escuelas, iglesias y medios de llevar una vida de más alto nivel. En estos pueblos se establecen los trabajadores que atrae la enorme producción de piñones de muchos miles de hectáreas de pinar. Recogen las piñas cuando están maduras, pero no se han abierto aún. Las extienden donde les dé bien el sol, que gratuitamente se encarga de abrirlas para que puedan salir los piñones, los cuales salen de las piñas abiertas
a fuerza de palos, hasta que el aumento de producción justifique el empleo de máquinas. Este enorme montón está formado de piñones con su cáscara, un lavado y cribado, y pasan a la máquina de romper la cáscara y sacar el fruto. Pero también se asentará en la región personal para la explotación del eucaliptus, y no estará lejano el día en que grandes fábricas de seda artificial para hilados y tejidos y otros productos de celulosa sean pruebas palpables del éxito de otra obra civilizadora de mucha menor envergadura que la que inició Colón, pero gigantesca y realizada en nuestro propio suelo.